Eso no es modificar. El boletín policial quedó intacto, no se modificó el archivo. La integridad de la información, el archivo no fue modificado, el archivo o la base de datos como tal no sufrió modificación. Los buscadores lo que te arrojan únicamente son páginas, ¿no? Buscan en toda la red, en todo lo que hay publicado y te arrojan en base a la búsqueda que tú seleccionaste las páginas que se encuentran disponibles, pero no es una modificación de información. Y lo que haces es, a manera electrónica o de manera técnica, evitas que tu información sea indexada únicamente, que no la jalen, pero no modificas tu información. Rápidamente, licenciada, ¿y no puede ser un acto que afecta derechos de terceros interesados en esta información? Es decir, yo estoy interesado en darle seguimiento a ese asunto, al momento de que fuera creado el buscador para que no pueda localizar el documento, no se está beneficiando a un sujeto, pero se está afectando a muchos otros que deben estar informados. Bueno, para decirles que este asunto ya estaba concluido. El asunto ya estaba concluido. Y aún así, o sea, volvemos a lo mismo. Yo considero que el origen o la naturaleza que tiene un boletín judicial es informar a las partes dentro del proceso las actuaciones que están teniendo, a las partes. Entonces su finalidad no es modificable aun y cuando no se puede indexar a través del buscador. Yo en lo personal considero que esto también es en beneficio a todos los titulares, ¿no? Porque si bien la naturaleza del propio boletín en sus orígenes, papel, era esa, ¿no? Dar a conocer las actuaciones de una autoridad a las partes interesadas dentro del propio proceso. Obviamente cuando entran a nivel electrónico, a nivel internet, pues se vuelve accesible no solamente para las personas interesadas, ¿no? Sino para un número general. Y aquí, por eso les repetía que el derecho de oposición, como ahorita lo voy a mencionar, opera únicamente por condiciones particulares del titular. Aquí había una afectación al titular, porque le decía, mi procedimiento ya terminó, yo ya concluí esa parte y sigo apareciendo como que estuve involucrado dentro de un proceso laboral que puede llegar a afectar mi esfera particular. Había una afectación a una titularidad de un derecho también. Y ya no había interés jurídico general para la otra parte porque el proceso ya había terminado. Entonces son las valoraciones que se tienen que hacer caso por caso. Es muy casuístico el ejercicio del derecho, o más bien la revisión del ejercicio del derecho, ¿no? Esta parte, el derecho de cancelación. Bueno, el derecho de cancelación es la prerrogativa que tiene el titular de solicitar que el dato que ya resulta inexacto, adecuado o no autorizado se cancele de la base de datos, ¿no? Y la oposición, como hemos visto, si bien también es un cese en el tratamiento de datos, la diferencia entre la oposición y la cancelación esencialmente es que en la oposición existe un tratamiento legítimo del dato. Sin embargo, nuevamente por las condiciones particulares del caso y del propio titular, pudiera operar el cese en el tratamiento o un determinado tratamiento específico. Es muy casuístico, se tiene que analizar caso por caso porque hay que ver estas particularidades, ¿no? Si ya terminó, si la finalidad, si existen otros intereses, como para poder determinar que un derecho de oposición puede o no ejercerse. Si podemos pasar a la siguiente. Pues bueno, se prevé un procedimiento, tanto en la ley de transparencia como en la ley de particulares, un procedimiento que debe ser expedito para que todos nosotros titulares podamos ejercer estos derechos ante los responsables de la base de datos. En términos de la ley de transparencia a nivel público federal, pues bueno, este es a través de las unidades de enlace que se encuentran dentro de las propias dependencias o entidades. A nivel electrónico, a través del sistema Infomex, uno puede presentar sus solicitudes de acceso y rectificación. Y en particulares, este tipo de ejercicios va a ser hasta enero del 2012. Como bien saben, ahorita la ley de particulares tiene periodos de implementación. El pasado 6 de julio se cumplió uno de los transitorios en el que dice que todos los responsables tienen que dar a conocer este aviso de privacidad del que ya habíamos hablado a todos nosotros. Ahorita, si un banco nos recabe información, nos tiene que dar a conocer nuestro aviso de privacidad, ¿no? A partir ya del 6 de julio, sí. ¿Qué pasa con toda la información que ya toda la base de datos? Yo ya estoy en una base de datos y quiero actualizar o cancelar o algo así. Un banco, por ejemplo, o si está mal, o ya
nuevamente, ya que entre esta parte en cuanto al el transitorio de la ley te marca que a partir de enero de 2012 los responsables ya tienen que tener implementados sus procedimientos al interior para poder permitir el ejercicio de los derechos. Por eso les comentaba que hasta en enero de 2012 podemos hacer ese ejercicio de derechos. Yo puedo acudir al banco a rectificar, cancelar o acceder a mi información, pero en términos de este transitorio se da este periodo para que los propios responsables, pues bueno, se preparen, ¿no? Implementen mecanismos, creen o actualicen un área de datos al interior para que haga el tratamiento de estas solicitudes, hagan todo este estudio de sus bases de datos para saber qué bases de datos tienen, cómo las tienen organizadas, cómo pueden acceder. Sí es importante que se tenga este periodo de implementación porque se tienen que preparar. Si la ley entrara esta aplicación en vigor de un día para otro, pues no estarían preparados, ¿no? No sabrían cómo recibirte esa solicitud. Tiene que haber a lo mejor algún tipo de formato que el propio instituto pueda prever para que ya sea más fácil y no tengas tú que llenar a mano una solicitud, ante quién la voy a presentar, si tengo representaciones en todo el interior de la República. A lo mejor establecer un procedimiento electrónico que te facilite el que no te tengas que trasladar físicamente. Todo ese tipo de previsiones es importante que la lleven a cabo los responsables para que nosotros como titulares tengamos esa facilidad y no nos creen costos adicionales el hecho de que yo quiera ejercer algún tipo de derecho, ¿no? Entonces sí es importante que sea hasta el 2012 para que se preparen. Y pues bueno, es el término que marca la ley en sus transitorios, ¿no? Y si pasamos a la siguiente ya rapidísimo, ya es el ejercicio del derecho. Y bueno, el IFAI, como comentábamos al principio, va a ser la autoridad garante de este derecho, lo es para la administración pública federal, ahora lo va a hacer para los particulares. Estamos en un periodo de implementación. Ante cualquier inconformidad que se tenga, pueden acudir al IFAI para que haga la revisión de esa respuesta que le dieron o la falta de respuesta del mismo. Se analiza el caso concreto y se determine si es efectivo el ejercicio del derecho o no, ¿no? Lo que viene haciendo ahorita como autoridad garante. También se prevé un procedimiento muy parecido al del sector privado, claro, con sus salvedades de que en este caso pues tienes que tener más salvaguardas, ¿no?, para garantizar los dos derechos, y se está en ese periodo de implementación. Si podemos pasar al siguiente. Estas son en cuanto a las facultades que tiene el instituto, que son informativas, que es dar a conocer los dos derechos que tiene, normativas, de verificación, preventivas en cuanto a la expedición, por ejemplo, de PIAs, como les comentaba, asesoramiento, ¿no?, todo este tipo de cuestiones, resolutorias en cuanto a los procedimientos de protección de derechos. También tiene para los sectores privados un procedimiento ya de verificación y de imposición de sanciones. La ley ya en esta parte sí le dota de dientes al instituto para que pueda multar a los particulares en caso de haber alguna violación a las previsiones de la ley. Se tiene ya previsto este tipo de procedimiento en el que, pues bueno, dependiendo de la gravedad de la violación, se establece una multa. La propia ley trae los rangos de las multas y el por qué se pondría esta multa, ¿no? Se tiene que tomar en consideración, pues bueno, la gravedad, la reincidencia, el tipo de responsable, ¿no? No es lo mismo multar a lo mejor a una tiendita que a Walmart, ¿no? Se tiene que también tener en consideración todo ese tipo de cuestiones, pero no, lo importante es que ya se tienen estos pequeños dientes, ¿no?, que no se tienen con la ley de transparencia, que lo único que se puede hacer es dar vista al órgano interno de control, que es la encargada de ver este tipo de previsiones, y pues bueno, es lo único que hasta el momento se tiene, ¿no? Entonces bueno, con esto doy por concluida mi presentación y si quieren empezamos a... Muchísimas gracias a la licenciada Roja por la presentación. Como ven, hay muchísimas cosas muy interesantes, muchos ángulos que tienen que ver con lo que se ha estado discutiendo en el diplomado. En atención al tiempo voy a abrir la sesión ahora sí de preguntas, comentarios. Les pediría, en atención al tiempo, ustedes se tienen que ir a clases, bueno, hay clases después. Entonces, en atención al tiempo, les pediría que las preguntas, los comentarios, pues sean muy puntuales para no hacer aquí otra serie de ponencias respuestas en la sala. Entonces, todo lo que ustedes quieran, pero concretémonos a cosas muy puntuales, ¿sí? Por favor, para aprovechar la presencia de la licenciada.
Gracias. Licenciada, hay una institución en México muy importante que históricamente ha caminado al margen de la ley en muchos aspectos. Me refiero a la Iglesia, específicamente a la católica. ¿Cómo está regulando o de qué manera pega toda esta normatividad de Verify a esta institución? Y pienso en un caso concreto, cuando se corren amonestaciones para un matrimonio. No se respeta el principio de secrecía. Es cierto, es una normatividad de la Iglesia, pero ¿qué pesa más? Yo igual me quiero casar, pero no quiero que toda la comunidad se entere. Y lo primero que hace la Iglesia es poner mis nombres y todo el mundo se está enterando, ¿no? Es un poquito como de juego. Pero ¿de qué manera le pega? Porque la Iglesia salvaguarda una gran cantidad de archivos en México. Entonces, ¿de qué manera le pega o no le pega? Pues bueno, de entrada son asociaciones religiosas, entran dentro de la cobertura de la ley en términos generales, ¿no? El caso de las asociaciones religiosas es muy particular dentro de su conformación de archivos, como dices, dentro de sus propios estatutos y de sus propias reglas. Realmente son temas que sí se tienen que analizar a fondo dentro del propio instituto. Es lo que te decía, al momento de que el instituto conozca de este tipo de conformidades o a lo mejor este tipo de verificaciones, el procedimiento que sea, va a tener que analizar la normatividad también que aplica al derecho canónico. Porque, bueno, yo de entrada te diría un punto particular y a bote pronto te podría decir, si uno se está sometiendo a ese tipo de cuestiones porque estás aceptando, ¿no?, el tipo de previsiones que van junto con, de entrada, digo, salvo que se tenga que estudiar el caso a fondo. Exactamente. Tú estás aceptando ese tipo de tratamientos, ¿no? Ahora te voy a platicar de un caso español en cuanto a la Iglesia Católica, en cuanto a las apostasías. Este caso también dentro del propio España ha tenido muchas connotaciones porque no se ha llegado a resolver del todo. Todavía existen posturas muy encontradas en cuanto a considerar si uno puede cancelar su inscripción o su fe de bautizo dentro de la Iglesia Católica, las apostasías, ¿no? De lo que consiste. La Agencia Española de Protección de Datos en un principio dijo sí, es un archivo, tú estás regulado por la ley que aplica, la ley orgánica de protección de datos en España. Luego entonces te aplica, tienes que permitir que el titular ejerza su derecho, cancélale el derecho, cancélale, perdón, la inscripción. Y bueno, luego vinieron ese tipo de cuestiones, no, porque es un archivo histórico, no puede haber cancelaciones. Perfecto, haz una anotación, pero que quede constancia que el titular ya no quiere, que no es su voluntad seguir perteneciendo a la Iglesia Católica. Sin embargo, la Iglesia Católica también ejerció sus derechos y se fueron hasta la Corte, el Tribunal Superior. El Tribunal Superior determinó que no le aplicaba la ley de protección de datos porque no eran considerados archivos, no era una base de datos, porque no estaba estructurada de una manera tal que permitiera el tratamiento de los datos personales. Por lo mismo, por su constitución, si bien tendrías que tener la fecha en la que te bautizaron, la iglesia y a lo mejor algún otro tipo de ubicación dentro de la propia para que pudieran localizar tu información, se requerían esfuerzos desproporcionados para ubicar tu información. Luego entonces no es una base de datos, no le aplica la ley. Entonces parecería que son cuestiones intrascendentes, pero tienen un gran peso y un gran fondo. Aquí hay que tener cuidado con lo que es estas cuestiones de los derechos y las cancelaciones, porque hay cuestiones, según marcan las leyes, que se pueden cancelar y otras no. Porque si no, yo podría decir, ¿saben qué? Ya me divorcié, cancélenme de todas las listas donde diga que yo estoy casado, porque no quiero que ese dato aparezca, quiero que aparezca que soy solterito. No, fíjate que no. Una vez que hay actas de por medio en estas cuestiones de los ejercicios, habiendo actas, las actas tienen anotaciones. Y entonces en un acta se dice, y por eso las actas de divorcio, esta persona se casó, estuvo casado, y ahora hay una anotación, y sí, si yo quiero sacar un acta de matrimonio, hay una actualización que dice, ojo, esta persona ya no está casada porque aquí hay una anotación al margen que dice que ya está divorciado, y es correcto, es la información correcta, porque una cosa es eso y otra cosa es, ¿saben qué? Pues bórrenme porque ya no quiero aparecer en esta cuestión. Porque si no, pues yo me podría tener toda una serie de afiliaciones y después, si ya no quiero estar en ese archivo, bórrenme. Hay que tener cuidado, ¿sí? Y sobre todo ahorita que hemos estado discutiendo todo lo de los archivos. Una cosa es retirar datos personales de bases de datos personales que se recaban, y es lo que tiene que ver la ley de Verify. Y otra cosa es
bórrenme porque no quiero estar anotado en estos archivos. ¿Sí? Ya no quiero estar anotado, entonces quítenme. Dependiendo de la naturaleza de esos archivos, eso sería posible o no. Por ejemplo, en los de registro civil, ya no quiero estar casado, ya no quiero que sube. No, tú estuviste y habrá anotaciones. Las anotaciones actualizan esa información. Ya no quiero pertenecer a la iglesia tal, ya no quiero pertenecer al sindicato tal, habrá las anotaciones. Pero una vez que ciertas cuestiones están ahí, no se pueden cancelar. Entonces, cuidado en que distingamos, que fue muy interesante hoy, entre las cuestiones de datos personales que pertenecen a archivos y que tienen ciertos tratamientos y otras cuestiones que pertenecen a otros archivos que no forman parte de todo esto y que o no están cubiertos por la ley o todavía no están definidos y tendrán todavía que someterse a discusiones y tratamientos futuros. Pero es importante que no confundamos, ¿no? estos dos elementos de... Y yo creo que más bien se complementan, porque yo creo que si bien sí resulta aplicable la ley, se tendrían que ver a lo mejor hasta cierto punto modulados, no necesariamente porque no resulte la aplicación completa o sean cuestiones diferentes, más bien se complementan, porque estamos hablando de archivos en donde obran datos personales, luego entonces le aplicaría o la ley de transparencia o la ley de particulares, pero sí se modulan, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la Iglesia Católica, te digo, tendría que estudiarse a fondo, ¿no? De entrada, no se puede una cancelación, como dice, tendría que haber una anotación. Y luego tendríamos que ver, más bien primero, ¿realmente aplicaría la ley? O sea, son determinaciones que la autoridad, ya en su ámbito, precisamente de las atribuciones que tiene para interpretar la ley a nivel administrativo, pudiera determinar. Pero no es poca cosa, vamos, sí se tiene que entrar al fondo del estudio, ¿no? Sí se tiene que hacer previsiones en las que digas, bueno, sí se puede, no se puede. También otro de los casos que tuvimos dentro del IFAI, hubo un recurso en el que solicitaba la cancelación del Archivo Nacional de Sentenciados, ¿no? Del Archivo Nacional de Sentenciados. Entonces, bueno, se tuvo que hacer la ponderación de decirle, bueno, sí tendrías el derecho, tú ya cubriste tu sentencia, o el caso particular, ¿no?, que tuviera, pero no se puede modificar un Archivo Nacional de Sentenciados cuya finalidad es, pues bueno, proveer precisamente a los órganos jurisdiccionales de la información conducente para la reincidencia y bueno, tales cosas, ¿no? Entonces, sí se necesita ver el análisis de fondo. Yo creo que sí tendríamos que ver las cosas no como aisladas, sino como complementarias, porque la ley aplica. Hasta dónde aplica y dónde se tiene que modular, pues bueno, eso es lo que tendríamos que determinar, ¿no? Cuando se habla de sanciones, ¿de qué tipo de sanciones? Económica. Siempre son Si la ley establece, te comentaba en su capítulo, no recuerdo bien, pero bueno, te lo busco, establece ya una serie de sanciones en cuanto al incumplimiento de la ley, o porque hiciste maltratamiento, no permitiste el ejercicio de los derechos. Ya establece un catálogo en cuanto a tantos días de salario mínimo van a ejercer por las violaciones a tales y tales artículos. Tantos días de salario mínimo, eso es en cuanto a las sanciones. Otra pregunta. La cuestión de eso tiene que ver con la calidad de la información. La actualización, o sea, está prevista, cuando se habla de pues en un periodo de conservación, de que los datos tienen que ser pertinentes, correctos y actualizados. También tenemos un tiempo de actualización, Una periodicidad, claro. Una periodicidad de eso. También se está previsto. Sí, son parte de las obligaciones. No te decimos qué periodo tengas que implementar, te decimos implementa un procedimiento a través del cual mantengas tu información actualizada. ¿Cuánto lo necesites? Por ejemplo, hemos tenido verificaciones de sistemas que tienen una actualización cada 6 meses. Cada 6 meses se verifica la información, si es correcta, si es pertinente, está actualizada y se llega. Por ejemplo, en casos de archivos de estudiantes, en cuanto a inicio de periodos escolares, ¿no? Vuelves a llenar tu formulario, ingresas al sistema y haces una actualización de tu información. Pero ya tienes establecido tus periodos. Por ejemplo, hay universidades que les conviene más hacerlo al principio, a la mitad del semestre y al final, otras que nada más prefieren al momento de la inscripción. La ley no te establece el cómo, porque eso depende de tu operación y de las características de tu finalidad, pero sí te establece el hacerlo, ¿no? Es una obligación tener un procedimiento a través del cual mantengas tu información actualizada. Sobre esto mismo, ¿qué hay sobre la migración de información? La migración, no tanto la transmisión, sino la migración, por ejemplo, a otra base de datos distinta, a una tecnología nueva,
es dentro de la propia organización, ¿no? Nuevamente, las transmisiones son afuera de tu organización, de tu esquema, ¿no? Lo que hagas las comunicaciones las conocemos o las denominamos como comunicaciones de datos al interior del propio organismo, al interior del propio responsable. Aquí aplicarían las medidas de seguridad que tengas que tener para ver quién accede, quién es la que lo va a hacer, con cuánto tiempo, con qué tecnología. Son medidas de seguridad más bien las que tendrías que tener aplicados. Tienes que tener un procedimiento establecido al interior, porque como dices, a lo mejor yo paso mi información de unidad A a unidad B. Tengo que ver qué medidas al interior tengo implementadas para que esa información fluya bien. Voy a hacer todo un cambio de sistemas, pues tengo que establecer estos periodos de control en cuanto a medidas de seguridad para ver cómo se hace esa información. Pero realmente, en términos generales, lo que se preveía son precisamente estas medidas de seguridad para el flujo interno que tengas de tus datos personales. Perdón, esto sería complementado con un proceso archivístico. Exacto. Eso forma parte de la definición de cómo migras o cómo cambias tu lugar. Y eso no te prevé de una manera explícita la ley, porque lo tendrás que ver en materia archivística, pero nuevamente te establece el que tienes que tener procedimientos y tienes que tener medidas de seguridad, ¿no? Ahí sí cae 100% en todo lo que es la técnica y disciplina archivística, no en el ámbito de la ley. La ley dice tienes que tener medidas, hasta ahí. ¿Cómo? ¿Cómo cuando Las ahí mejores ya precisamente prácticas, están ¿no? todas las técnicas y metodologías archivísticas que definen eso y bueno, y son las buenas prácticas. Tengo otra pregunta que es un poco más filosófica, digo yo. Tiene que ver con, hay un libro muy interesante de Ricardo Jackson sobre el mal de archivo, y lo que plantea en realidad es precisamente lo que falta en un archivo. Lo que falta en un archivo también es información. Entonces la pregunta sería, hemos estado hablando de la protección de los datos personales cuando existen los datos personales, pero también hay una información que es el que no existe el dato, no pertenecer a una lista o no estar en una base de datos. ¿Qué hay de eso? Bueno, aquí la protección sí está referida a la información que refiere a la persona, ¿no? Y nuevamente, precisamente por eso la definición de dato personal es toda información concerniente a una persona física que te haga identificable. Entonces, precisamente por eso nos establecen como que previsiones específicas, ¿no? Si esa información se está refiriendo a tu persona y te hace identificable, entra dentro de la protección de datos, ¿no? A una manera, nada más que en sentido negativo, yo creo que también nuevamente tendríamos que ver si realmente yo podría ejercer un derecho de acceso de una información que no hay, ¿no? Simplemente te diría, en tu archivo existe información mía, me dirías no. Sí, pero por ejemplo, no estar en una lista del IFE, sí conlleva por ejemplo, no poder votar. Pero el acceso a ese tipo de información únicamente la tendrías, o sea, tú eres el único que podría solicitar, estoy dentro de la lista del IFE, yo no podría solicitar el hecho de saber si tú estás dentro de la lista del IFE, porque es tu derecho personal. Entonces yo no podría decirle, a ver IFE, dime si fulanito está dentro de, ¿no? Yo como titular o particular nuevamente. Tú tendrías que ejercer ese tipo de derecho, o tu representante. ¿Una pregunta más? Sí. ¿Se prevé la evolución a corto o mediano plazo de estos criterios de resguardo, de sensibilidad de datos? Por ejemplo, hace un momento en uno de las presentaciones se mostraba el de salud, ¿no? Informes de salud eran tratados como confidenciales. Sin embargo, hace poco se presentó una polémica en México que quizá la mayoría recuerda en cuanto al posible o hipotético alcoholismo de Felipe Calderón. Y se debatía entre si era un dato al cual la población debería de tener acceso. Y pregunto si se prevé esa modificación porque hay otros países en donde su sistema sí permite acceder a este tipo de información, dado que si bien es personal, tiene un interés público. Bueno, sí, pero aquí estamos hablando como que teníamos que dividirlo en dos aspectos, ¿no? El dato de salud per se, de todos nosotros, es confidencial. ¿Nadie lo puede solicitar? Nada. Es tu información personal, ¿no? Ahora, se ve modulado nuevamente al tratarse de una figura pública, ¿no? Ese es el criterio que podría cambiar. Si una figura pública, en este caso, presidente de la República,
ese dato de salud es confidencial, sigue siendo confidencial. Lo que ha resuelto el instituto es que sí, que es una información y sigue siendo confidencial. Lo que puede modificarse es el criterio, en base nuevamente a un interés público mayor. Pero en términos generales, exactamente, en términos generales, nuestros datos de salud es información, en términos de la ley de transparencia, no hablando de clasificación, en términos generales es confidencial, es información clasificada como confidencial. Yo voy a hacer también más preguntas que tenía. Yo aquí tiene aquí una lista. Cuando hablamos de las definiciones responsable y encargado, responsable estamos es la persona que toma las decisiones acerca del tratamiento de la información. En este caso pues, va a ser el titular de una dependencia, organización, pero la persona que tiene precisamente el poder de decisión de qué se hace. Donde ya quedamos un poquito más de luz, dice encargado, la persona que es responsable de hacer el tratamiento. Pero ya cuando hablamos de personas aquí, por ejemplo, pensando en una cuestión gubernamental o en una compañía, en una gran compañía, ¿quién es el encargado? El titular de cómputo, el titular o encargado del archivo, por ejemplo, archivista. ¿Qué pasa cuando hay ahí ya toda una estructura donde puede estar diluido entre varios encargados? Que no es solo un encargado. Pensemos en una gran organización que tiene un titular de archivo, tiene un titular de cómputo, tiene un titular de recursos humanos, ¿verdad? Y entonces, a ver, ¿quién es el responsable? El de la decisión, el responsable pues es el titular de esa organización, pero el encargado es el titular de los recursos humanos, el de cómputo, el archivista. ¿Cómo queda ahí esta interpretación? En términos de los lineamientos, y nuevamente lo divido entre administración pública y administración privada porque tiene sus connotaciones diferentes. Vamos a abordar primero lo de administraciones públicas federales, ¿no? Porque esto se define en términos de los lineamientos. En términos de lineamientos te dice que el responsable es el titular de la unidad administrativa que decide sobre el tratamiento de los datos personales, como bien decía. Bueno, este titular, pues bueno, es el director general. Se ha subido hasta director general porque es el que toma las decisiones del tratamiento. Encargados, puede haber cuántos encargados designe el responsable. No hay un número limitado, puede ser 1 o 20. Por ejemplo, en bases de datos del IMSS, todas sus regionales son encargadas. Estamos hablando que pueden tener alrededor de mínimo 32, ¿no? Todos esos son considerados encargados porque la definición te dice que el encargado es la persona física o jurídica que por cuenta y orden del responsable, ya sea a través de un mandato porque la propia ley así lo prevea, realiza el tratamiento de datos personales. Tratamiento ya englobado con todo lo que dijimos que era tratamiento. Entonces, encargados, puede haber en el número de encargados, como así lo define el tratamiento. Entonces, aquí entra una cuestión interesante. Si son varios los encargados, convendría que una organización empiece a trazar dónde comienza y dónde termina pues, la responsabilidad o el manejo o el tratamiento de cada uno de esos encargados. Claro. Al interior, es decir, al interior de esta organización, aquí comienza la responsabilidad de este encargado y termina aquí o comienza acá, porque si no... Se establecen funciones y perfiles, que eso viene en la parte en el documento de seguridad. Parte de los elementos que tiene que tener el documento de seguridad es precisamente establecer quiénes son los responsables y quiénes son los encargados, sus funciones y atribuciones en relación al sistema. Porque muchas veces, bueno, hablando de administración pública, pues bueno, ya están determinadas en base a tu organigrama, ¿no? O a tu reglamento interior. Y no, o sea, propiamente tendría que serlo, ¿no? Si yo estoy encargado del área de archivos, pues tendría que tener esas responsabilidades englobadas al área de archivos. Sin embargo, puede haber que haya alguna modificación y dentro del documento de seguridad establecer qué funciones y obligaciones se tiene en relación a eso. Y con esta parte también estableces controles, usuarios, ¿no? Contraseñas, tu tipo de perfil, hasta dónde puedo acceder a la información, con qué tipo de nivel puedo acceder a la misma. A lo mejor yo nada más puedo acceder a esta base de datos, pero no la base de datos completa. Es decir, puedo acceder a tu nombre, pero ya no puedo ver tu exacto, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver lo que dice el doctor, relacionado con el proceso archivístico. Nuevamente, es que están ligados. Nuevamente, o sea, la muy seguridad ligados. informática pero sí debe de haber personajes particulares, ya sea en un gran sistema de control de gestión, Exacto. que donde entran datos personales. Por suerte, es el sistema de control de gestión donde se aplican los instrumentos de seguridad informática que nos van a dar eso y ahí se definen los perfiles de quién hace qué.
o cómo los perfiles de acceso que nos Claro, marcan todo los estándares archivísticos también. O sea, hay los sistemas de gestión documental bajo ISO 15489 o bajo la nueva serie 30300 ya nos van a estar dando elementos suficientes para establecer esto. Y es por eso que también los lineamientos no llegan a ese nivel de desglose, porque hay una norma que ya lo establece, porque ya hay otras normatividades dentro de la propia administración que ya te hacen esas precisiones y son las que te tienes que adecuar. Por eso dentro de las recomendaciones o de las precisiones que haga el instituto siempre dice conforme a tu normatividad archivística, porque es la que tienes que regir, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, ¿no? Si estableces tus responsables, tus encargados y hasta a nivel de usuarios, y decía que tenía que hacer la distinción ya con la ley de particulares, porque la ley de particulares no hace esta distinción. Dice que el responsable es como tal toda la organización. Ahí no hay encargados. El encargado es una figura externa, es alguien que tienes un contrato, es un externo a tu organización. Ya no hay esta prelación en cuanto a tener responsables, encargados y usuarios dentro de un mismo esquema, por ejemplo, dentro de la universidad. La universidad como tal sería ya la responsable en términos de datos. Ya a nivel archivístico ya tendría que tener su desglose de quién accede a qué, con qué características, con qué nivel, pero ya no este nivel de desglose, ya no habría encargados. El encargado sería un prestador de servicios, ¿no? Un outsourcing. Por eso es distinto. Otra, ¿qué pasa con los datos personales generados? O sea, los que no proporcionó originalmente la persona. Un ejemplo, las calificaciones. Si yo doy mis datos cuando me apunto en una escuela y digo, ok, me llamo fulano, este es mi nombre, mi dirección y son mis datos personales. A la larga de un estudio, cualquier ciclo que fuera, pues se van a ir generando una serie de calificaciones. Esas calificaciones forman una historia académica, que en un determinado momento de posición quiero ver la historia académica de Juanito de tal. No, pues eso sí, porque son datos personales. Pero él no los proporcionó, es que esos él no los proporcionó. Él no dijo que sacó 4 en esto y 8 en el otro y 10 en esta otra materia. Son generados en el ejercicio de la actividad. ¿Qué pasa con esos datos generados? Siguen siendo datos personales, aunque se generen dentro del propio sistema, es esa información que vas generando en base a la información o a las actuaciones o en este caso a las calificaciones que genera el estudiante. Es un dato personal y tiene acceso al mismo, independientemente de que él no lo proporcione. ¿No? Es igual, por ejemplo, los historiales crediticios, ¿no? Lo genera a lo mejor la empresa o quien lo va haciendo, pero es tu información personal, tendrías que tener derecho a eso. De hecho, era cosa interesante. Antes, los de generaciones anteriores recordaban que muchas escuelas las calificaciones, las actas se pegaban en una ventana, y era la manera de difundirlas. Hoy eso es así como prohibidísimo, pegar las calificaciones, ¿no? Y finalmente, en derecho a la rectificación, caso de registro civil, donde ese es, a lo mejor puedo pedir que me lo corrijan, pero cuando viene el registro civil, donde se supone que quedó ahora la identidad desde hace mucho, ¿qué pasa cuando el error está desde ahí? En la actualidad uno tiene que ir al registro civil y decir, oiga, mi nombre está mal, o lo que sea, o el nombre de mi papá, o el nombre de mi mamá, hay un error en el acta, pido una rectificación. Por lo general, en la actualidad, como están los mecanismos ante el registro civil, y recuerdo que hay un registro civil por cada entidad federativa, no es un ente federal. Por lo general uno puede decir así como con Dante, no pierda toda esperanza el que traspase esta puerta, porque no hay poder humano, no hay modo. El IFAI en un determinado momento intervendrá o tendrá una relación, uno podrá presentar la queja en IFAI de que no le quisieron hacer el cambio, o los mecanismos. ¿Cómo está contemplada esta parte, sobre todo en registros civiles, que da además la ley? Porque si yo por el registro civil, después puedo hacer una serie de cambios en el IFE, en el pasaporte, pero ¿qué pasa con registro civil? Registro civil no lo podemos, precisamente por su propia naturaleza, y tiene procedimientos específicos, tienes que acudir ante un juez para que te haga ciertas previsiones. No puedes ejercer, no, claro que no está contemplado. De hecho, lo que podrían hacer en determinado momento es ya lo mismo. Para el derecho de rectificación lo que tienes que proporcionar son los elementos para que te puedan hacer esa rectificación. Es decir, si yo quiero cambiar mi domicilio, tengo que acreditar que ya no es mi domicilio, tengo que presentar el otro domicilio, ¿no? En determinado momento.
Si es este tipo de rectificaciones, tienen que acudir invariablemente ante el registro civil. El IFAI no tiene esas facultades, tiene como decirles si procede tu ejercicio de derecho porque estás comprobando que no es tu nombre, que tu nombre es tal, porque está tu acta de nacimiento, ¿no? Como medio comprobatorio, es el documento que lo avala. Sí, pero cuando viene el registro civil, sí, invariablemente se tiene que acudir ante el registro civil y el registro civil tiene sus propios mecanismos para hacer la corrección. Pero son unos mecanismos que en la vida Sí, real claro. están muy viciados. No, y tienes que acudir ante un juzgado, o sea, tienes que hacer un procedimiento policial y están muy antes. viciados. Normalmente dicen, tráigame usted todas las, oiga, tráigame. Si no la ustedes tengo, las ¿no? actas, Claro, sí, y porque no ustedes tengo las acceso. tienen. Sí, no hay, El sí, acta no mía, de mi podríamos papá, de mi como mamá, de mi abuelita, las tiene el registro civil, porque me las piden a mí. Claro, y son parte de las consideraciones que también los comisionados del instituto tienen esa propia inquietud, porque obviamente, pues bueno, el hecho es que facilites al ciudadano, ¿no? Puede que en un momento sí tengan algún tipo de acercamientos, la verdad es que ahorita no, precisamente por su propia naturaleza y por la problemática que tienen, efectivamente, que son por entidad federativa, ¿no? Entonces, pues bueno, si la propia SEGOC tuvo como que muchos problemas en cuanto a hacer precisamente las certificaciones de todas las actas de nacimiento, pues bueno, el IFAI también yo creo que se vería imposibilitado, y más en las facultades que tiene, ¿no? No creo que tiene. Es que, un ejemplo, cuando se hizo lo de CURP, SEGOC empezó a hacer toda la captación, una de las grandes, hubo una cantidad enorme de registros duplicados o erróneos, y el problema después de poderlos, digamos, matar o claro, desglosar, era que no solo se puede hacer contra registro civil, pero registro civil no tenía las cosas y registro civil no cuadraban. O sea, el hecho que una persona se llame Juan Herrera sin H, sí, ya cambió. No significa que el señor esté mal su registro. O sea, su acta de nacimiento puede decir Juan Herrera sin H. Es decir, pues con respecto al CURP, al registro civil, esta CURP es correcta, Juan Herrera sin H, porque así es como está en el registro civil. Y decir, oye, pero realmente el señor Juan Herrera sin H, ¿cómo se llamaba su papá? Juan Herrera con H. Entonces, o sea, ya nos metemos ahí. ¿Y cuál era? Al final decía, bueno, nos vamos por registro civil, pero uno de los problemas es que las actas del registro civil venían ya con La errores anotación de estaba origen. mal, claro, sí. Y entonces a la hora de tratar de armar ciertas cuestiones, y nada me cuadraba. Y no eran pocos, eran 30 millones. Sí, que era el caso que mencionaba precisamente, que tienes que acudir a otra instancia, un notario o un proceso judicial, ¿no? Para hacer ese tipo de modificaciones. Desgraciadamente ahorita sí se tiene que acudir ante el registro civil. Bueno. No podemos llegar a esa parte. A ver, por favor, Sí. concluyamos ya, porque ahora sí ya estamos con el tiempo encima. Referente al segundo planteamiento que hacía el doctor, entonces, tanto los expedientes escolares dentro de una universidad y los expedientes de personal es información confidencial, porque trae datos personales. ¿Qué tratamiento se le puede dar, por ejemplo, a un expediente, por ejemplo, del programa de mejoramiento del profesorado, donde se puede aludir por parte de quien quiere ingresar a este expediente que alberga también información de investigación que ha sido pagada del interés público? ¿Se quita esa parte de los datos personales y se permite ese acceso? ¿O cuál es el tratamiento que debe darse? Y lo ligo igual a esta última cuestión sobre los expedientes escolares, pero por ejemplo del siglo XIX, del antecedente más remoto de la universidad. Ahí cuál es el tratamiento ya en materia de difusión del patrimonio documental. Claro, me referiría primero en cuanto a los expedientes. Nuevamente, aquí entraríamos a una modulación en cuanto a los dos derechos, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. La propia ley de transparencia te trae estas previsiones. En términos de lo que ha resuelto el IFAI para administraciones públicas, es esta parte de decir, bueno, si hay un interés público, hay una rendición de cuentas porque hubo una erogación de recursos públicos, se entregan versiones públicas del expediente, se eliminan todo lo de información confidencial y se entrega todo aquello que sea rendición de cuentas, ¿no? En términos generales, como que sería el tratamiento que se debería de dar en la aplicación de la ley de transparencia y en la ponderación de estos dos derechos. En el segundo caso, en cuanto a expedientes históricos, pues bueno, el tratamiento es diferente. Una de las previsiones que se está teniendo, y está también es un caso de estudio, si la ley aplica para personas fallecidas, porque recordemos que el derecho a la protección de datos es un derecho personalísimo. En España, por ser un derecho personalísimo y está tal cual en la ley, aplica únicamente para personas vivas, ¿no? Sin embargo, en México, la ley de transparencia, dentro de los lineamientos que expidió el IFAI y aplica para administraciones públicas, dentro de los lineamientos de clasificación de la información, trae un apartado relativo al acceso que pueden tener
los familiares, ¿no? Cónyuges, primer grado, segundo grado, de las personas fallecidas para el acceso a sus datos personales. Esto se previó así porque en México no existe una previsión, no hay una norma que te garantice el acceso. Nuevamente volvemos al caso de expediente clínico. No hay una norma que te garantice, yo familiar, acceder al expediente clínico de mi esposo o de mi mamá, porque me puede afectar a mí en mi salud, porque no hay nada que lo prevea que yo pueda acceder a la información de alguien que ya está fallecido. En el caso de la ley de transparencia tenemos estos lineamientos. Entonces, para el sector público federal, y digo, algunas previsiones se pueden también retomar, aplica, yo puedo acceder, si acredito también la titularidad como cónyuge, llega hasta el tercer grado si no mal recuerdo, para que pueda acceder a esa información. Ahora estamos hablando de un expediente histórico. En esta parte, pues yo considero que también ya los periodos de conservación en cuanto a esa parte histórica puedes acceder, porque hay un interés público nuevamente, ¿no? Entraríamos dentro de esta ponderación de derechos en cuanto hay un interés mayor a la protección de este dato, ¿no? Gracias. Una última pregunta porque ahora sí ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué se tiene contemplado en los casos, por ejemplo, de Hacienda, que cuando uno quiere que le impriman sus recibos de honorarios tiene que dar pues, toda la información al impresor y no hay ningún documento o hay algo que te proteja o que comprometa a la impresora que se va a hacer cargo de esa información como responsable o alguna figura? Ya está la ley de protección de datos para particulares, precisamente es lo que les comentaba, aquí ya se cierra la pinza, porque si bien la ley te contemplaba la ley de acceso, ya esta parte de leyenda de información, principios, protección, con la ley de particulares, este impresor está realizando actividades como empresario, está obligado en términos de la ley de particulares a cumplir con eso, ya te tiene que dar un aviso de privacidad, tiene que cumplir la obligación de esa información, ser confidencial, únicamente tratarla. Entonces ya tenemos esa ley, ese es el gran beneficio que ya tenemos. Con esto damos por terminada la sesión. Le agradezco muchísimo a la señora Pantoja.